Chururu, chu. Ay, no, ¿está grabando? Sí, sí, uno, dos, tres, está grabando. Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo del horario que te encuentres viendo este video. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Valentina y me desempeño como docente en el área de administración y comercio, lo que implica que yo le hago clase tanto a los chicos de contabilidad como de administración. Dicho esto, a continuación realizaremos un análisis de la pauta de evaluación de informes y haremos cierto la respectiva retroalimentación de la evaluación número 1. Bueno, la pauta de evaluación tenía 10 criterios, ¿ya? Pero yo buscaba evaluar específicamente 5 aspectos fundamentales. Primero, tu capacidad para persuadir. 2, que tú seas capaz de seguir una estructura y un formato. 3, que seas capaz de citar correctamente y buscar fuentes reales de información y que tú seas capaz de reelaborar o procesar la información de tal manera que sea una información que te sirva y no que sea solamente información copiada y pegada de manera literal. Luego, en el punto 4, ¿cierto? Buscaba evaluar que fueras capaz de realizar una conclusión y un cierre efectivo. Y 5, que seas capaz de seguir las instrucciones que se te dieron al momento de enviar el correo y también del formato que se te solicitó. Bueno, sigamos. La actividad, como decía, cierto, era realizar un informe. Y lo primero que uno hace en un informe, obviamente, es la portada, ¿ya? En este caso, yo les pedí y les di las instrucciones de una portada en específica. No voy a leer todo esto porque esto es lo que a usted le aparece en el anexo que le envié yo de cómo elaborar un informe según normas APA. Pero básicamente tenía fuente Times New Roman, negrita, eh, tener mayúscula y minúscula, tamaño 16, alineamiento al centro, tal cual se ve aquí en la imagen. Muchos realizaron portadas a su gusto, le pusieron imágenes, le pusieron el título rojo, etc. Si a usted le dan una instrucción bien específica como aparece acá, usted debe guiarse a esto, ¿ya? Porque, voy a volver un poquito atrás, la pauta me dice aquí, sigue la estructura del formato de informes entregada por la docente. Entonces, si lo primero que hago yo es evidenciar en la portada que no seguí las instrucciones o la estructura, obviamente eso va a generar que mi primer impacto visual sea negativo, o sea, Juanito no siguió la estructura. Bueno, la portada no era lo único que tenía estructura, sino que todo el texto, desde la portada hasta la bibliografía. Nuevamente aquí, cierto, copié una parte de lo que aparece en este mismo anexo que yo le envié, en donde menciona que debe tener el texto o el cuerpo de texto sangría, un interlineado de 2,0, el número, cierto, de estar acá arriba y tener un margen de 2,54. Los títulos también tienen un estilo, o sea, el título principal debía estar alineado al centro, el subtítulo alineado a la izquierda, etcétera. Había un montón de características que estaban más que específicas que usted debía seguir. Además, incluí videos de apoyo donde aparecía explicado muy claramente de cómo hacer este formato APA en Word. Y muchos, al parecer, no vieron el video. Siguiendo con el tema del formato, las tablas y las figuras, en este caso, si usted hizo una línea del tiempo y la hizo con flechas de colores, no se hacía así. El formato, ¿cierto? Es este básico, con blanco y negro, con nota, con título de tabla o de figura, en cursiva, etcétera. ¿Ya? Vuelvo a lo mismo, o sea, si a mí me dan instrucciones específicas, yo las debo seguir. Si no, me va a bajar puntaje al momento de la evaluación. El tema de las citas. ¿Por qué yo debo citar? Si yo copio y pego, o no citar, o usar ideas de otro, es igual a plagio. ¿Ya? Hay muchas formas de citar, yo le di los ejemplos, pero básicamente una cita conlleva en que tú coloques el nombre del autor, el año, y si aplicara la página o el número de párrafo de donde sacaste la información. ¿Ya?
En este caso hay varias formas de citar, dependiendo si tiene más de 40 palabras o menos de 40 palabras, pero aquí hay un ejemplo que dice Maquiavelo en el 2011, en la página número 23. Ya con esto significa que tú no estás plagiando. O incluirlo dentro del texto. Según Maquiavelo, en su obra, y ahí lo menciona, se dan cuenta que con esto yo le quito este concepto de copy-paste, porque yo estoy citando correctamente. ¿Ya? Bueno, aquí explica básicamente lo mismo, da más ejemplos, según... qué complicado nombre. Huizinga. En 1952, nuevamente solamente menciona el nombre del personaje o del autor, ¿cierto? Y el año en donde esta persona, en este caso, era una persona de la nobleza, ¿cierto? De las buenas costumbres y de las maneras distinguidas, etcétera. Y explica básicamente lo que hacía esta persona. Aquí tengo otro ejemplo en donde menciona varias cosas, pero lo cita al final, ¿ya? Por eso es importante que citemos. Y no es tan complejo. Yo creo que muchos se complican la vida con citar, pero no es tan complejo. Y en la bibliografía también. Yo les envío un formato de cómo hacer la bibliografía. Voy a ver si me da un poco el tiempo del video. Vamos a pasar a un Word. Carbón, métale carbón. Ya, aquí sale el Word. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente. A ver. Valentina se levanta todos los días a las 8 a.m. Si yo quiero citar esto, estoy inventando una frase, un texto, como son menos de 40 palabras, yo primero lo voy a poner entre comillas, y vamos a ir, dependiendo de tu Word o de tu Office, a referencias. Y vamos a colocar, insertar una cita. Ya está formato APA, si te fijas. Entonces vamos a agregar nueva fuente. Basta con que tú llenes aquí, digas autor, en este que vamos a ocupar el autor, Elba Lazo. Ya, el título puede ser que Elba Lazo lo dijo en su libro Esperanza, en el año 2000, no vale más, 1950, 1985. Con eso basta. Ya, entonces colocamos, aquí te dice si es fuente libro, artículo, revista, periódico, etcétera, te da las opciones. Yo, ahí, Lazo. Inventemos otra frase. O vamos a colocar la misma. Pero le vamos a cambiar. Vamos a borrar aquí. Y vamos a poner según. Perdón. Según. Y yo voy hasta la misma parte. Insertar cita. Me aparece aquí, ¿ya se fijan? Entonces yo no tengo que volver a escribirla. Yo coloco, en este caso, según Lazo en 1985. Valentina se levanta todos los días a las 8 am. ¿Ya? Aquí ya tenemos una manera muy simple, muy rápida de citar según el mapa. Y la bibliografía, una vez que yo hago, si yo sigo esto, de hacer todas las citas de la misma manera, basta que después yo vaya a bibliografía, al final una vez terminado mi informe, y yo apriete la lista de referencias según el formato que a mí me parezca, y fíjense, me genera automáticamente la bibliografía. Vamos a agregar aquí otra frase. Y vamos a agregarle otro autor, ya, para que vean la diferencia. Agregar nueva fuente. Autor Pepe. No, vamos a poner Elena Nito. Título
pongámosle que fue en, no sé, negro, en el libro negro que me quedó. Y en el año fue en el 1600. Estoy inventando. Aceptar. Entonces, Nito dijo eso. Lo mismo, va a ser el mismo ejemplo. Según, nuevamente escribimos, no sé por qué, ya, según, buscamos aquí insertar cita, ver, aparece Nito Elena, según Nito Elena, 1600, acá. Valentina se levanta todos los días a las 8. ¿Se fija? Ahora, si yo quisiera actualizar mi tabla, yo voy acá y me dice ahí, actualizar citas y bibliografía. Y plop, me aparece. Listo. Con eso ya tengo bibliografía según las citas que yo he utilizado. Pues vamos al Power. Bueno, aquí estamos de vuelta en el Power. Voy a colocar el punto de láser. Ahí sí. Las consideraciones para la elaboración del informe. Ya explicamos básicamente las normas, va a ser la bibliografía, etc. Lo importante es que aquí decía que en el caso de que usted no citara correctamente, se le descontará una décima por cada texto, frase, etcétera, ¿cierto? Que usted no citara, ¿ya? La bibliografía o lista de referencias debe ser elaborada según norma, como ya lo acabo de explicar. Muchos no lo hicieron y tampoco apliqué este descuento. Luego tenemos el informe deberá ser enviado en PDF, muchos lo enviaron en Word y ahí se perdieron 5 puntos, o sea, eso es complejo. Después voy a explicar cómo enviar el archivo en PDF, pero para que continuemos con las especificaciones. Luego dice, el cuerpo del correo debe considerar todos los aspectos formales, saludo, razón del envío, despedida, etcétera. De lo contrario se descontarán 5 décimas. Hay gente que solamente adjuntó el archivo y lo envió, sin nombre, sin nada. Lo que complica un poco es el saber quién envió el trabajo. Igual es importante por un tema de formalidad también el enviar el correo correctamente. Ahora vamos a hacer una pausa hasta aquí. Voy a hacer otro video explicando la otra parte de la retroalimentación y espero que hasta aquí hayamos quedado claros, ¿ya? Cualquier duda o consulta, obviamente envíen un correo. Pueden enviar correos, no hay problema, con todas las dudas o consultas que ustedes puedan tener, ¿ya? Lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a hacer un segundo video. Chau, chau. Hola de nuevo, esta ya es la parte número 2 de la retroalimentación de la evaluación número 1 de la profe Vale. No se confundan. Entonces, ahora lo que haremos es revisar los criterios de evaluación de la pauta uno por uno, o sea, del 1 al 10. Pongan atención. Primero, plantea el informe de tal manera que es atractivo para el lector. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una portada atractiva, una tabla de contenidos atractiva y una introducción atractiva, ¿cierto? Con todos los requisitos que me pidieron, formato, estructura, etcétera. Si yo cumplía con estos tres aspectos, iba a tener los 5 puntos en este primer ítem. Voy a especificar un poco en la parte de introducción y voy a leer esta definición literal porque está muy buena. La introducción es una sección estratégica del texto que tiene como función atraer a los potenciales lectores y demostrar que este escrito es interesante o importante para su propósito de lectura. Esto se hace mediante la exposición de aspectos relevantes y la creación de un nicho que justifica la necesidad del texto. Aquí, como se dieron cuenta, es importante enfatizar en esto. Es una sección estratégica, o sea, tampoco es al azar, ¿ya? Es la parte fundamental para que yo consiga esta meta de que quieran leer mi informe o mi investigación, ¿cierto? Etcétera. Y esto aplica para todos, no solamente el texto de un informe, sino que un currículum, un informe financiero, un plan de negocio. O sea, en el plan de negocios existe algo que se llama resumen ejecutivo, que es muy similar a la introducción, y que es la parte fundamental para que el inversionista quiera un proyecto. Por eso es importante y habla de que la introducción es una sección estratégica, ¿ya? La introducción debe tener al menos esta estructura básica, ¿ya? Un preludio, un estado de la cuestión, un problema, un punto central y una previsualización,
¿ya? El preludio, como dice aquí, es un elemento opcional para captar la atención del lector, una cita, un conjunto de datos muy llamativos, ¿cierto? Lo ideal, ¿por qué se partir la introducción con datos duros o una cita o algo, un elemento como para captar la atención? Es para demostrar que este texto, digamos, es formal, es un texto con fundamentos, ¿ya? Para darle ese grado de tecnicismo, de que algo científico, ¿se entiende? La idea es que esto sea una presentación breve pero atractiva de una problemática ligada a un tema específico, entre otros, ¿ya? Luego, el estado de la cuestión, una exposición breve sobre el conocimiento actual sobre el tema, ¿ya? Suele incluir citas a la literatura previa. El problema, ¿cierto? Como dice aquí, es plantear la problemática que hay en torno al tema y que motiva el texto. Si se fijan hasta aquí son puros temas objetivos, aquí no hay ningún análisis todavía, no hay nada, o sea, solo se expone el tema que se va a hablar, eh, el por qué y qué conocimiento existen sobre eso y cuál es la problemática que se va a analizar, ¿cierto? Luego habla del punto central, que es el objetivo del texto, es decir, lo que se propone realizar específicamente, ya sea los argumentos, puede contener, ¿cierto?, el objetivo, la estrategia, en este caso la tesis, etcétera, ¿ya? Y la previsualización es una breve sinopsis como los contenidos a tratar de manera general. Si yo utilizo esta estructura base y trato de que mi introducción cumpla con estos puntos, voy a cumplir, ¿cierto?, con esta sección estratégica que tiene como objetivo atraer a los potenciales lectores. Ya esto se lo dejo como tips para que lo estudien. Yo igual les voy a eh, enseñar un poco más profundo todos estos temas, pero es importante porque aquí hubo una debilidad, ¿cierto?, en lo que es la introducción. Luego, tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual. Obviamente la ortografía, ¿cierto?, se relaciona con que usted escribió bien, el tema de los puntos, las comas, ¿cierto? El uso de conectores, la redundancia, etcétera. Pero algo que es muy importante en un informe, sobre todo, es que esté escrito en tercera persona. ¿Por qué? Porque si yo escribo algo en tercera persona, significa que yo le estoy dando cierto grado de objetividad y de formalidad al texto, ¿ya? Que no estoy diciendo algo que es opinión mía personal, sino que en base a algo que yo investigué o que yo estudié, estoy dando esta información. Y eso lo hace ver mucho más objetivo. Por eso se habla en tercera persona, utilizando los siguientes pronombres, por ejemplo, los, las, les, sí, consigo, ella, Lola, etcétera, ¿ya? Nunca se habla, en mi informe hablaré de, no, en este informe se hablará de, ¿se entiende? Esto es muy importante. Si usted escribió todo su informe en tercera persona y cumplió, ¿cierto?, eh, con toda la información, ya sea de buena ortografía, caligrafía, ¿cierto?, etcétera, y va a tener los 5 puntos en el ítem número 2. Bueno, el tema de la estructura ya lo explicamos un poquito más profundo anteriormente, pero punto 3, como ya les decía, evaluaba que usted seguía la estructura del formato de informe entregado por la docente. En este caso va a ser expedición. Que usted haya seguido toda la estructura, desde la portada hasta la bibliografía, haya seguido esta estructura, ¿ya? El punto número 4 incluye todos los apartados requeridos en las instrucciones dadas por la docente. ¿Qué quiere decir esto? Que usted hizo todos los puntos, desde el 1 hasta el 8, el 1 hasta el 10, no sé cuánto, según su pauta, pero usted lo incluyó todo, como mencioné al comienzo. Tal vez usted colocó todos los puntos, pero la información no estaba muy bien, pero no importa. Yo solamente, porque usted colocara todas las cosas que yo le pedí, iba a tener 5 puntos. Luego, demuestra haber obtenido información a través de medios propios. Esto es importante, como ya lo mencioné, de saber buscar información de manera eficaz, ya no de la primera página que me sale en Google, ya sea en libros, en materias, en contenido, en investigaciones, en papers, en videos, en documentales, en webinars, etc. Hay muchas formas. Hoy en día estamos sobrepoblados de información. Antiguamente la gente tenía que ir, ¿cierto?, a una biblioteca para poder encontrar
algún tipo de información, hoy en día eso no es necesario. Pero muchas veces nos quedamos con la primera información que aparece y ¿qué provoca esto? Que tal vez usted no le copió a su compañero. Pero si usted copia de la primera página, lo más probable es que todos sus compañeros copien de la primera página que le apareció. Entonces, tratemos de profundizar más y buscar más información, no solamente lo que me aparece al inicio de Google. Tratemos de buscar en libros, tratemos de buscar en, en otras páginas, ¿cierto? De ocupar la bibliografía que se está enviando para que ustedes obtengan información de manera efectiva. Después el punto número 6. Cita correctamente los contenidos no propios. Bueno, aquí aparece el monito que explica muy bien. 7 años trabajando en este texto y al fin publicaré mi trabajo y aparece alguien que se lo roba, ¿ya? El plagio es robar ideas. Hoy en día esto a nivel empresarial y a nivel académico es penado por ley. Hay gente que ha sido demandada, ¿cierto?, por robo de información, ¿ya? Pero ¿qué es el plagio? Utilizar las palabras o ideas de otra persona como si fueran propias, utilizar la producción, ejemplo, video de YouTube, imágenes de Google u otras personas sin citar la fuente, cometer robo literario, presentar como nuevo, original, una idea o un producto derivado de una fuente existente, ¿ya? Eh, ¿Cómo se evita el plagio? Citando la fuente. Citar es una práctica académica profesional, por lo tanto, como futuros profesionales es necesario acostumbrarse a presentar de esta manera la información, porque apropiarse de los contenidos ajenos es considerado un acto inmoral, con penas que pueden significar la pérdida del título, multas y entre otras. Esta es una publicación que hizo la Universidad de América y de un afiche sobre el plagio que yo lo quise aquí colocar para que ustedes se den cuenta de lo complejo que es todo el plagio. Después recuerde que los casos de copia y plagio son considerados una falta grave, se califica con nota mínima, se aplica a todas las evaluaciones online, foros, cátedras, exámenes y presentaciones de documentos escritos. Ya, ojo, esto aparece en nuestro reglamento de evaluaciones. No se puede plagiar. Punto número 7 de la pauta. Procesa y relabora la información de manera analítica, crítica y fundamentada, aplicando los contenidos aprendidos. Esta imagen lo dice todo. Yo tengo toda esta información que busqué, pero fui capaz de cierto de sintetizarla, de fundamentarla, de reescribirla o reelaborarla para que mi informe pareciera solo la información que a mí me estaban solicitando. Si usted copió y pegó un informe hizo de 80 páginas, pero si esas 80 páginas es información innecesaria, tampoco sirve, ¿ya? Pero tampoco buscamos que usted resuma toda la información y haga un informe de una hoja, ¿ya? Por eso hay que lograr un equilibrio. Es importante entonces procesar y relabora la información, ¿ya? Si usted copió y pegó y no citó, y más encima no relabora la información, eso está malo, ¿ya? Bueno, el punto número 8. Hace un correcto cierre del tema abarcando los temas principales. Aquí también voy a leer la definición de qué es una conclusión. La conclusión es la sección en la que se recoge la información más importante del texto, desarrollado. Al escritor o la escritora le sirve para que la persona que lee el texto pueda recordar sus aspectos claves y para vincularlos con otras lecturas. Al igual que la introducción, la conclusión tiene su propia estructura. En este caso tiene la recapitulación, solución, beneficios, vacíos de conocimientos y coda. Recapitulación, un resumen de los temas que se desarrollan en el texto, ¿ya? Solución, la conclusión general del texto teniendo en cuenta su objetivo en textos argumentativos, presenta o reafirma en este caso la tesis. Recordemos que la conclusión se puede aplicar tanto en textos informativos, narrativos o argumentativos en el caso de los ensayos, ¿ya? Un breve desarrollo del aporte del texto puede ser las conclusiones secundarias y un vacío de conocimientos, una breve exploración de temas que aún quedan pendientes, por ejemplo, proponiendo nuevas investigaciones en otros textos, etc. Y coda, ¿cierto? Es una vuelta al elemento usado en el preludio o la añadiduría de otros relacionados con él. También es opcional, ¿ya?
Aquí hay una gráfica que demuestra que de cierto modo la introducción y la conclusión son fundamentales y hacen una especie de efecto espejo, si se puede decir, ¿ya? Porque se ha descubierto que los textos académicos están compuestos por algunas secciones que cumplen funciones estratégicas, ya en este caso, como mencionábamos en la introducción y en la conclusión, ya, y estas secciones, como les mencionaba, se relacionan entre sí. Es importante, como menciona aquí, es como dos caras de la misma moneda. En este esquema te mostramos esta sección básica, ya, y por ejemplo, la previsualización, la introducción se asemeja con la recapitulación de la conclusión. Aquí tenemos problema-solución, estado de cuestión, ¿cierto? Y vacío de conocimiento. Así que si se fijan que esto no es al azar, ambas, tanto la introducción como la conclusión, son elementos de una investigación o de un informe estratégico, ¿ya? Y fundamentales para la elaboración de un texto o un informe, ¿ya? Bueno, el punto número 9 dice, envía el archivo al correo indicado por la docente en el horario establecido. En este caso, mi correo era profevale.ssdlf@gmail.com, incluyendo la formalidad, ¿cierto? Mi correo, el asunto, y que tuviera un cuerpo de texto, ¿ya? El archivo adjunto, obviamente, y se envía. Luego, envía el archivo en formato PDF, no en Word, ¿ya? ¿Por qué en PDF? Si yo envío un archivo en Word, depende mucho del Office que tenga la otra persona en su computador. Va a variar el formato. Si usted me lo mandó con 2 páginas, puede que a mí me aparezca con 3 páginas, ¿ya? A diferencia del PDF, que me mantiene el formato de origen. Es como si usted le sacara una foto. Tal cual usted lo visualiza en su computador o celular, lo voy a visualizar yo. A diferencia del Word, ¿ya? Dependería mucho del formato o del año del Office que tengamos y eso puede perjudicar su trabajo, ¿ya? Por eso yo se lo solicito en PDF porque esto no se modifica. Como usted lo ve, es como yo lo voy a ver. Bueno, y para finalizar, si tienes alguna duda, puedes enviármela al correo profevale.ssdlf.com, obviamente respetando los horarios que están acá. También respetando el formato establecido donde tú coloques tu nombre, tu curso, el saludo, tus preguntas y la despedida. Es importante, por favor, tu nombre y tu curso. Aquí puse un ejemplo, estimada profesora, junto con un saludo esperando que se encuentre bien. Envío este correo para realizar las siguientes consultas, sin más que decir y esperando que tenga una buena tarde, etc. ¿Ya? Con eso ya cumple con todos los requisitos. Bueno, para finalizar y recapitular un poco, entonces se buscaba evaluar lo que era persuadir, estructura y formato, se mueve solo está poseído. Fuente e información, conclusión y cierre y entrega. Espero que esto le haya quedado claro. Nuevamente, cualquier duda, voy a enviar un correo. Les sugiero que revisen la bibliografía que les dejé en el mismo trabajo y aprendan a hacer tablas de contenidos y aprendan a hacer tablas de referencia porque esto sí o sí va a entrar en las futuras evaluaciones. Como escucho, va a entrar sí o sí en futuras evaluaciones. Bueno, espero que le haya quedado claro. Me despido. Espero que esté bien junto a su familia. Recuerde que cualquier cosa puede avisar al colegio. Si podemos apoyar en lo que sea, lo vamos a hacer. El material está impreso allá si quiere ir a buscarlo. Si tiene algún impedimento para realizar cualquier actividad, por favor, comuníquelo. Aquí la idea no es perjudicar a nadie, todo lo contrario. Estamos todos viviendo una situación complicada, por ende es fundamental la comunicación y el apoyo, ya sea entre compañeros, profesores, etcétera, ¿ya? Así que me despido, adiós, chau chau, bye bye, que estén muy bien.